Ya, buenos días chicos. Como les decía anteriormente, me gusta mucho explicar sobre este texto de Leonardo Casanova, e igual lo tienen ustedes en la plataforma de Classroom. En el tema 5, ustedes pueden ver lo que son los procedimientos topográficos, donde ese tema explica sobre las poligonales, ¿ya? Y les da los pasos que tienen que ustedes que realizar y las tomas de datos y los productos de informes y datos de los proyectos, ¿ya? Son diferentes procesos que se llevan a cabo o fases, pero lo más importante que les quiero mostrar de este texto es justamente esto de acá, ¿ya? Tenemos lo que son justamente la poligonal cerrada, como ustedes ven acá, la poligonal abierta con control y la poligonal abierta sin control, ¿ya? Entonces, hasta ahorita su gabinete uno es este tema de poligonal abierta sin control, ¿ya? Tienen un ejercicio de poligonal cerrada, pero creo que está, vamos a revisar, creo que está mal planteado el ejercicio, solamente tienen que calcular lo que son los ángulos, ¿ya? Y luego tenemos una poligonal abierta con control, que es un poco más compleja, ¿ya? El día sábado voy a hacer uno de estos ejercicios, vamos a hacerlo paso a paso, y aquí ya vamos a calcular las coordenadas, tanto norte como este, tratando de adelantarnos un poquito a lo que vaya a ser el INGE con el ejercicio de poligonal cerrada, donde ya van a calcularse tus coordenadas. Eh, si se dan cuenta, las lecturas de los ángulos en esta parte de la poligonal cerrada, todos los ángulos los leen en sentido horario, ¿no? Pero el único inconveniente que tiene este texto de Leonardo Casanova y tal vez nos haga confundir un poquito es en el proceso de cómo coloca los datos, ¿ya? Los coloca, la notación o la nomenclatura, en este caso, la toma de sentido antihorario para sus estaciones. Nosotros, con el ingeniero Vera, vamos a tomar estas notaciones en sentido horario de la misma forma, ¿ya? Y si tienen un poquito de curiosidad y entre estos días tienen un poco de tiempo, entonces pueden ir revisando igual este texto de Leonardo Casanova y ir viendo algunos de estos temas, ¿no? Que los puntos más críticos a tratar son justamente estos de acá. El cálculo y compensación del error de cierre angular, cálculo de azimuts o rumbos entre alineaciones, y esta es la ley de propagación de los azimuts. Ya es lo que les explicaba en la anterior clase. Cálculo de las proyecciones de los lados, esos son los deltas, delta norte, delta este. Cálculo del error de cierre lineal. El error de cierre lineal es un valorcito que se calcula justamente con los errores norte y errores estes, ¿ya? Compensación del error lineal ya es corrigiendo lo que es toda la parte del error lineal, tanto norte como este. Y al final tenemos un cálculo de coordenadas de los vértices. En este texto ya les expliqué todos todas las fórmulas que ustedes van a utilizar. Aquí tenemos el error angular y también tenemos las tolerancias angulares. La tolerancia angular es igual a la aproximación que tiene el equipo. Hay algunos equipos topográficos que son antiguos, que tienen una precisión de 30 minutos. Hay otros que ya tienen, los electrónicos más que todo tienen la precisión hasta en segundos, ¿no ve? Entonces esta tolerancia lineal, o tolerancia angular, perdón, toma en cuenta esta fórmula, donde A es la precisión que les comentaba ahorita y N es justamente el número de vértices que ustedes van a tener. La corrección angular. En este texto lo llama corrección angular. Nosotros lo vamos a utilizar como factor de corrección angular. Poligonales abiertas con control. Tenemos el error angular. Ujú. La ley de propagación de azimuts es justamente lo que llevábamos el otro día, ¿no? De un ángulo horizontal, tratar de calcular a un azimut. Es bonito ese texto, denle una revisadita.
Solo tengan mucho cuidado en el tema ¿cómo se llama esto? De la notación de sus vértices, ¿ya? Este texto los toma todos los vértices en sentido antihorario. Les explica paso a paso todo cómo se hace. Y normalmente saco de este texto uno que otro ejercicio para colocarse en su práctica. Estos ejercicios, este ejercicio justamente que ustedes ven acá, es una poligonal abierta con control. ¿Qué significa eso? Tenemos un BM de inicio y tenemos un BM de llegada. Entonces tenemos que hacer una verificación angular directamente en los azimuths, en la poligonal cerrada, digo, en la poligonal abierta, perdón. Una verificación del error angular directamente en los azimuths y luego una corrección lineal de errores norte y errores este. ¿Ya? Este ejercicio lo vamos a tratar a detalle el día sábado. Veamos los ejercicios que plantea este texto. De la misma forma, aquí ya tienen ustedes un ejercicio resuelto de lo que es poligonal abierta, digo, poligonal cerrada. Y esa es la planilla resumen que ustedes van a generar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer y casi en esto se basa toda la materia, ¿ya? Tenemos punto, azimut, distancia horizontal, delta norte, delta este, las correcciones, corrección norte, corrección este, proyecciones corregidas, es decir, estos deltas corregidos, ¿no? Lo que hicieron con el ingeniero es solamente hasta acá, hasta este delta norte y delta este. Y lo que continúa en este caso son las correcciones, delta norte, delta este corregido y el cálculo directamente de sus coordenadas norte y este. Aquí hay otro ejercicio de poligonal. Ese es el de la poligonal cerrada. Y de la poligonal abierta con control es este de acá, ¿no? Aquí hay otro ejercicio de la misma forma resuelto de poligonal abierta con control, donde les explica paso a paso todo lo que se tiene que desarrollar, ¿ya? De la misma forma tienen acá ustedes la planilla resumen de todos los datos que vamos a tener. Estación, ángulo horizontal, distancia, azimut corregido, lo que les decía, primeramente se hace una corrección de azimuts, después de eso se calcula delta norte, delta este. Una vez teniendo el delta norte, delta este, se hace una verificación para ver si cierra bien o si no cierra nuestra poligonal. En el caso de que no cierre, se procede a hacer una corrección norte y corrección este, ¿no? Tenemos un delta norte corregido, un delta este corregido, y luego tenemos un norte y un este calculados para cada uno de los vértices. Triangulación va a ser algo que vamos a ver después de radiaciones. Pero si quieren practicar un poco de poligonales, después de que avancemos en este texto van a encontrar igual ejercicios propuestos en la página 529 o directamente 166 se colocan ustedes en el buscador, ¿ya? Hay ejercicios de poligonales cerradas, poligonales abiertas con control y luego triangulación. Pero triangulación, como les digo, vamos a llevar más adelante, después de radiaciones. Ahora, busquemos un ejercicio de examen pasado. El ejercicio de poligonal cerrada que están haciendo con el Inge tiene algo que ver con la corrección de rumbos en la poligonal cerrada, es decir, rumbo directo y rumbo inverso. Sí, Ausi. Ya están haciendo corrección de rumbos. Ya. Hagamos un ejercicio. Nos vamos a inventar datos. Ya. Métodos. Nueva. Vamos a hacer un ejercicio similar al que tienen en su práctica.
8 vértices. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Una figura rara me va a salir. A ver, tenemos 1, 2, 4, 5, 6, 7. Falta un vértice. Veremos quién es. Eliminar. Creo que hoy día nos vamos a dormir todos, ¿no? Qué vaina. Estaba soñando bonito, sé que me he asustado con la hora y era, fíjate. Ya, vamos a tener esto. A, B, C, D, E, F, G y H. Ya, tenemos esos 6 vértices. Y según su gabinete o el ejercicio que tienen en el gabinete, tienen azimuts y ángulos horizontales. Oh, me falta el puntito acá. Ya. Y luego tenemos lo que son azimuts. Voy a pintarme azimuts de color verde. Acá un azimut. Acá otro azimut. Acá otro azimut. Y acá otro azimut. Luego voy a colocar de color rojo los azimuts faltantes. O los que me piden en este caso. ¿Ya? Ya. Y aquí, a ver, esta flecha lo voy a mover. Ya, que es ahí, cosa que se note este azimut de acá. Una vez teniendo eso, yo voy a tener esos valores de acá. Acá voy a decir que este azimut es 80 grados 30 minutos. Este otro azimut, 172 grados 20 minutos. Repito, entonces hemos dormido hoy día. Este otro azimut de acá, que sea 227 grados 10 minutos. No, 19. Y este otro azimut de acá, que sea aproximadamente 325 grados. 25 minutos. Ya tengo todos los azimuts. Ahora el dato extra que tienen ustedes es justamente los ángulos internos. Donde tienen azimuts, tienen ángulos internos.
Entonces, estos ángulos internos igual tienen lecturas correspondientes. Yo a este le voy a decir que tiene una lectura de 114 grados, 20 minutos. Este otro de acá, 54 grados, 45 minutos. Este otro, 41 grados, 20 minutos. Y este otro, 190, 10, 20. 117 grados, 30 minutos. Ya, tardé un poquito al hacer eso, pero bueno. Ahora, lo que nosotros necesitamos calcular es justamente los azimuths en B, verificando siempre que nuestra poligonal cierre perfectamente. ¿Ya? Entonces, primeramente nosotros vamos a ver el tema de la sumatoria de ángulos internos. ¿A qué es igual esta sumatoria? Me dice que es igual a n menos 2 por 180 grados. Entonces, si tenemos esa fórmula, yo voy a decir que mi sumatoria de ángulos internos en este caso va a ser igual a... Caramba, espera un cachito, no sé qué ha pasado con mi laptop. Prendí una lucecita que nada que ver. ¿Ve? Ya. En este caso tenemos 8 vértices, ¿no? 8 menos 2 por 180 grados. Esto va a ser igual a 6 por 180. Y eso me da un total de 1080 grados, ¿no? Caramba. Entonces, la sumatoria que yo vaya a tener después de todos mis ángulos internos tiene que darme este total. Y si no me da, algo estoy haciendo mal. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a calcular lo que son los azimuths. Empezamos en el A y vamos en este sentido, ¿no? En sentido horario. Estoy pensando cómo calcular ese azimuth. Ya. En esa parte, en este sector de acá, en el ángulo C, para calcular el de B, nos conviene tomar en cuenta este ángulo de C. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá, este interno que vamos a tener acá, por opuestos al vértice, nos va a dar que va a ser este mismo azimuth que yo requiero. ¿No ven? Entonces, si yo requiero este ángulo pequeño, voy a tener en cuenta... ¿Qué color lo hago? Voy a tener en cuenta que todo este ángulo de acá vale 180 grados. ¿No ven? Entonces, si yo calculo este ángulo pequeño, yo ya voy a tener este ángulo de acá y por opuesto al vértice se me va a repetir acá. Entonces, yo voy a decir aquí, azimuth en B va a ser igual a, primeramente calculamos
ese azimut, ¿ya? En este caso, este ángulo pequeño nos dice que es el ángulo horizontal, pero tenemos un ángulo acá pequeño, un ángulo acá que igual debemos considerar. Por lo tanto, vamos a decir que 172 grados, 20 minutos, más 54 grados, 45 minutos, va a ser todo este ángulo de acá. A ver, un cachito. Va a ser todo este ángulo, hasta llegar acá. ¿Ve? Entonces, si yo le resto esta partecita de acá desde el celeste hasta este negro, yo voy a tener el ángulo que yo requiero acá. ¿Cómo calculo eso? Directamente a esta sumatoria, yo le resto 180 grados y de esa forma tengo ese ángulo pequeño que yo requiero, ¿no? Que va a ser el azimut en B justamente. Entonces, haciendo operaciones, 172 grados, 20 minutos, más 54 grados, 45 minutos, menos 180 grados, nos da igual a 47 grados, 5 minutos. Por lo tanto, mi azimut en B va a ser justamente estos 47 grados, 5 minutos. ¿Ya? Si hay alguna parte de lo que vaya a hacer no se entiende, entonces me la avisan para que la volvamos a repetir. ¿Ya? Ahora, el siguiente azimut que yo requiero es justamente el azimut en D. ¿A qué va a ser igual mi azimut en D? Pues podemos repetir la misma operación, ¿no? Acá en el azimut en E, yo tengo su azimut más este ángulo horizontal. Le resto nuevamente a esta sumatoria los 180 grados y voy a tener este azimut de acá. Entonces, yo voy a decir acá 227 grados, 19 minutos, más 41 grados, 20 minutos, menos 180 grados. Esto va a ser igual a 227 grados. Sigo sin instalarme mi HP en la compu. Hoy día sí o sí, ya cosas de la siguiente ya vamos a tener. Y aquí va a ser... Está mal mi gráfica, por darme valor saltanteo. Ujú. Aquí voy a aumentar, voy a cambiar este ángulo interno, ¿ya? Que sea 48 grados 20 minutos, para que coincida con mi gráfica. Entonces, si es 48 grados, yo voy a tener acá que esta resta va a ser 95 grados, tiene un poco más de coherencia, y 39 minutos. Al rato me salía 88, ¿ya? Que según mi gráfica no me daba bien, ¿no? Entonces, este ángulo, por opuestos al vértice, es decir, este angulito de acá, que es justamente el que estoy calculando de 95 grados, 30 minutos, por opuestos al vértice, va a ser este mismo azimut que yo requiero en D. Por lo tanto, acá yo puedo decir 95 grados, 39 minutos. Seguimos más adelante y decimos nuestro azimut en F. Entonces, nuestro azimut en F en este caso, ¿a qué va a ser igual? Si repetimos la misma función, nosotros vamos a decir que este ángulo, ajá, qué vaina. Sí, está bien. Que este ángulo lila, por opuestos al vértice, se me va a repetir acá.
Entonces, si yo tengo este ángulo lila y le sumo 180 grados, de hecho yo ya voy a tener lo que es mi azimut, ¿no ven? Entonces, haremos eso. ¿Cómo calculo este ángulo lila? Si ustedes se fijan, en este sector yo tengo un ángulo pequeño. ¿Cómo lo puedo calcular? Puedo decir que ese ángulo va a ser 360 grados menos mi azimut, ¿no ven? Luego, ese ángulo que yo estoy obteniendo acá, le resto a mi ángulo horizontal y yo ya voy a tener lo que es este ángulo lila, que es el que yo requiero para calcular el azimut de F. Entonces, vamos a hacer dos operaciones. Primero, 360 grados menos 325 grados, 25 minutos. Esto va a ser igual a 34,35, ¿no? 34 grados, 35 minutos. Ahora, el ángulo que yo requiero va a ser justamente el ángulo horizontal, 117 grados, 30 minutos, menos 34 grados, 35 minutos. Y esto va a ser igual a 117 grados, 30 minutos, menos 34 grados, 35 minutos. En este caso me dice 82 grados, 55 minutos. Control C, Control V. ¿Está ahí alguna duda, chicos? ¿Algo que no se haya entendido tal vez? Auxi, una consulta, ¿está grabando la clase? Sí, llevamos 27 minutos. Ya, continuamos. Entonces, el azimut de H, ¿cómo lo voy a calcular? Auxi, Dime. al azimut de F no le falta sumar 180. Ay, es cierto. Buena observación, gracias. Entonces, falta acá 82 grados. Pucha, mira, estoy olvidando el 180 grados. Gracias. 180 grados. Y esto va a ser igual a 262 grados, 55 minutos. Control C, Control V. Ahora sí, gracias, gracias. Se me fue por completo. Ahora, el azimut de H, ¿a qué va a ser igual? Si usted se fija acá, en A, si hacemos una sumatoria del azimut y de este ángulo horizontal, vamos a tener hasta este ángulo pequeñito. A todo este total yo le resto 180 grados y voy a tener este ángulo pequeño que por opuestos al vértice se me va a repetir en H. Entonces, lo que tengo que hacer es 80 grados, 30 minutos, más 114 grados, 20 minutos, menos 180 grados. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 14 grados, 50 minutos. Por lo tanto, por opuestos al vértice, yo voy a decir que mi azimut en H es este de acá. Ahora voy a copiar los valores. En B he dicho que va a ser 47 grados, 5 minutos. En D, 95 grados, 39 minutos. En F, 262 grados, 55 minutos. Y en H hemos dicho que va a ser 14 grados, 50 minutos. Ya tengo esos ángulos.
Lo que me faltaría calcular en este caso son los ángulos internos. Tengo que calcular lo que es este ángulo interno. Tengo que calcular este ángulo interno. Tengo que calcular este ángulo interno. Y tengo que calcular este ángulo interno. Ah, no, eso ya tengo. Este otro ángulo interno acá. ¿Ya? Tengo que calcular 4 ángulos internos. Ahora, aquí al lado vamos a hacer otra. Ángulo interno en B primeramente. ¿Y a qué va a ser igual este ángulo interno? El ángulo interno en B va a ser justamente, vamos a verificar acá, la prolongación de esta recta de A hacia B nos va a decir que este azimut de 80 grados 30 minutos se va a repetir en todo esto. Siete y media. Entonces, vamos a tener que el azimut va a ser todo esto. ¿No? Toda la parte inferior va a ser 180 grados. Y aquí voy a tener un ángulo pequeño excedente, ¿no? Que va a ser la resta entre el azimut de A menos el azimut de B. Entonces, si yo digo eso, voy a decir primeramente que ese ángulo interno va a ser 180 grados más, en este caso, la diferencia de los azimuts. Uno de ellos era 80 grados, 30 minutos, y el otro es 47 grados, 5 minutos. Esto es igual a 180 grados más 80 grados, 30 minutos, menos 47 grados, 5 minutos. 213 grados, 25 minutos. ¿No? Entonces el ángulo interno que yo requiero es justamente este de acá. Ángulo interno en D. ¿A qué va a ser igual mi ángulo interno en D? Si se fijan ustedes, ¿con qué color estamos haciendo? Este ángulo pequeño de acá se repite por opuesto al vértice acá. Entonces, mi ángulo interno va a ser igual a toda la vuelta, es decir, los 360 grados, menos este ángulo verde que estoy colocando acá, que es el pequeño, y menos el azimut que yo tengo en este punto. ¿No? Entonces, si yo digo eso, primeramente tengo que calcular ese ángulo pequeño. ¿A qué va a ser igual el ángulo pequeño? Va a ser igual a 180 grados menos 172 grados, 20 minutos. Ahí ya tengo el ángulo pequeño. Ahora, a ver, digamos por 360 grados es la vuelta total. A los 360 grados le restamos este ángulo pequeño, ¿no ven? Y también le restamos el azimut que yo tengo, es decir, 95 grados, 39 minutos. Eso nos va a dar igual a, calculadora, 360 grados menos 180 grados menos 172 grados, 20 minutos, y menos 95 grados, 39 minutos. Nos da un total de 256 grados, 41 minutos. Por lo tanto, mi ángulo interno en D, control C, control B, va a ser ese.
ángulo interno en F ¿a qué va a ser igual el ángulo interno en F? Ya. Este ángulo que yo estoy marcando acá se repite acá. Entonces, si yo digo que toda la vuelta es 360 grados y le resto este azimut rojo, yo voy a tener este ángulo. Voy a tener este ángulo de acá. ¿No ven? Si a 360 grados yo le resto el azimut, yo tengo ese ángulo. Ahora, si le sumo a este ángulo de acá, este de aquí, yo voy a tener el ángulo interno que yo requiero. ¿No ven? Entonces, siguiendo esa lógica, yo voy a decir 360 grados menos mi azimut, que es 262 grados, 55 minutos. Hasta ahí voy bien. Con esa relación yo voy a tener el ángulo que está en rojo acá. A eso yo le voy a sumar este ángulo de acá, que es el opuesto de acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese opuesto? Va a ser igual a su azimut menos 180 grados, ¿no? Entonces, 227 grados, 19 minutos, menos 180 grados. Entonces, haciendo operaciones, yo voy a tener 360 grados menos 262 grados, 55 minutos, más 227 grados, 19 minutos, menos 180 grados. Y eso me da un ángulo de 144 grados, 24 minutos. Control C y Control V. Ahora, el último ángulo interno que yo voy a verificar va a ser en H. ¿A qué va a ser este ángulo interno en H? Ya teníamos este azimut. Este ángulo de acá ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Que era justamente este de acá. Estos 34 grados son este de acá. Este ángulo que está de color naranja varias veces pasado se repite en este otro extremo por opuestos al vértice. Entonces mi ángulo interno acá va a ser 180 grados menos estos 14 grados 50 minutos y menos este ángulo de acá que es 34,35. ¿No ven? Entonces, 180 grados menos el azimut, 14 grados 50 minutos y menos 34 grados 35 minutos. Eso nos va a dar igual a 180 grados menos 14 grados 50 minutos y menos 34 grados 35 minutos. ¿Quién? ¿Por qué esta hora, no? Ya. En total eso nos da 130 grados 35 minutos. Control V. Ya tenemos todos los ángulos que yo requiero. Voy a pintar. Los ángulos que yo requiero son estos de acá. Este y este. Entonces, si yo los anoto acá, voy a decir en B es 213 grados 25 minutos. En D, 256 grados 41 minutos.
Este de acá voy a borrar ya y lo voy a colocar un poco más presentable. El ángulo interno es acá 144 grados, 24 minutos. Y por último, Sí, una pequeña consultita. dime, ¿Puede volver a explicar de dónde sacó 34 grados 35 minutos, por favor? ya, ya, me dices este ángulo de acá, 34, 35. Voy a repetir esto y ángulo interno, sí, esto de acá. Ya. Como dato nosotros en este vértice G ya tenemos justamente el azimut, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que vamos a tener en toda la vuelta 360 grados, y si yo le resto este azimut de 325, 25 grados, 25 minutos, yo voy a tener este ángulo pequeño de acá. Y este ángulo pequeño, por opuestos al vértice, se va a repetir en este sector de acá, en el ángulo H. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos esta diferencia de 360 grados menos 325 grados 25 minutos. Esta resta nos genera este resultado que son los 34 grados 35 minutos que yo requiero. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Ya, pues, gracias. Nada. Ya. Una vez que tenemos esto, hacemos la verificación de los ángulos internos. Esto de aquí arriba no lo he puesto en vano. ¿Ya? Esto tiene su razón de ser, su razón por el cual hemos puesto hoy día. Entonces, aquí abajo yo me voy a generar justamente una sumatoria de ángulos internos. ¿Por qué hacemos esta verificación de ángulos internos? Es para verificar que todos nuestros ángulos leídos o tomados en este caso cierren exactamente en una poligonal. Y siempre se tiene que tratar de que esta sumatoria que yo voy a calcular tienda a ser 180 grados, digo 1080 grados, como hemos sacado en la fórmula teórica. Aquí vamos a colocar fórmula teórica. Entonces, vamos a decir, la sumatoria de los ángulos internos, vamos a tomar todos los ángulos. 114 grados 20 minutos más 213 grados 25 minutos más 54 grados 45 minutos más 256 grados 41 minutos más 48 grados 20 minutos más 144 grados 24 minutos más 117 grados 30 minutos y más 130 grados 35 minutos. Igual. Aquí vamos a decir sumatoria de ángulos internos y aquí vamos a colocar los resultados. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tengo que sumar 114 grados 20 minutos más 213 grados 25 minutos más 54 grados 45 minutos más 256 grados 41 minutos más 48 grados 20 minutos más 144 grados 24 minutos más 117 grados 30 minutos más 130 grados 35 minutos. Y si ustedes pueden verificar, nos sale justamente 1080 grados exactos, ¿no? Es justamente el mismo valor que yo debía haber calculado. ¿Se ha entendido lo que se ha hecho hoy día?
Ay, no mames. ¿Sí entendido, chicos? Este ejercicio. Sí, Auxi, todo claro. Yo sí. Ya, ahora, lo que tienen que practicar mucho ustedes es justamente cómo calcular esos azimuth y los ángulos internos, ¿ya? Porque más que todo la materia se basa en eso. Cualquier ejercicio que hagamos de ahora en adelante, ya sea examen pasado o algún ejercicio que nos propongamos, tienen ustedes que directamente ya tratar de ver el ejercicio y tratar de ir calculando los ángulos, ¿ya? Para todo ejercicio que hagamos, lo más importante siempre es la gráfica. En su examen, de la misma forma. Lo primero que tienen que tratar de hacer es la gráfica. Si tienen una gráfica bien hecha, el 50% de su examen ya está resuelto, ¿ya? O sea, la gráfica juega un papel muy importante en esta parte de topografía. No sé si tienen alguna duda más. Auxi, ¿cuánto era la declinación magnética? ¿Y cómo podemos hallar el rumbo base, Auxi? Ya, a ver. Vamos a buscar un examen pasado, ¿ya? Más fácil va a ser explicar con un examen pasado aquí. Si es que encuentro. No sé dónde estaban los exámenes. Topo extras. No. Cursos, no. Topo. Exámenes, dice aquí. Ya te imaginé. No había visto yo esto. Es poligonal cerrada. Pucha, ¿por qué están chuecos? Uno de corrección de rumbos, corrección de rumbos. No, tampoco. A, B, C, D, E, F. No, poligonal abierta. Gabinetes, repasos. Examen final. No, tampoco. No, no hay aquí. Van, estoy buscando. 1.18. No hay exámenes pasados. 1.19. Gabinetes, guías de proyecto. No hay. 1.20. Aquí hay exámenes. A ver. No, tampoco. Rumbos, ya. Este lo vamos a plantear hasta cierto lugar y en una siguiente lo terminamos. O si terminamos de explicarlo ahorita, mejor. A ver. ¿O qué hago? Copiaré la planilla, ¿no? Estoy haciendo macanas ahorita. Ya, según la pregunta que me hacía su compañero, en un ejercicio que les dan una planilla así como este, vamos a tener lo que son rumbos. Vamos a tener un rumbo de A hacia B y un rumbo de A hacia D. Ya, entonces aquí tenemos un rumbo directo que va a ser el de A a B y el de A a D va a ser un rumbo inverso. Vamos un poquito más grande. Luego, estamos en B, miramos hacia el C, rumbo directo, ¿verdad? Y rumbo inverso va a ser hacia el punto A, al punto anterior. Y toditos los puntos tenemos esa misma figura, ¿no? Entonces, cuando tengamos rumbos directos e inversos en todos los puntos que nosotros vayamos a ver, entonces ahí nosotros sabemos que nuestro ejercicio es un ejercicio de corrección de rumbos, ¿ya? Y esta corrección de rumbos solamente se aplica en lo que es una poligonal cerrada, ¿ya? Las poligonales abiertas no tienen este método de corrección de rumbos. Tratando de graficar. Ujú, ujú.
Vamos a tener acá nuestro norte. Y vamos a partir de acá. Caramba. Entonces, ¿qué nos dice? De A hacia B nos dice 38 grados, 30 minutos noreste. Entonces, aquí va a estar A, 38 grados, 30 minutos, más o menos por acá. ¿Ya? En ese sentido, yo voy a tener acá los... Qué fea esa flecha. 38 grados, 40 minutos. Caramba. Control C, Control V. Esta recta la voy a prolongar un poquito más. Cosa que choque. Ya. Lo malo en este programa es que copio de uno en uno. Aquí va a estar A, aquí va a estar B. Primeramente, cuando tengan este tipo de ejercicios, ustedes se hacen una gráfica con todos los rumbos directos. Una vez que ya tienen la gráfica terminada con los rumbos directos, recién se procede a hacer lo que es los rumbos inversos. ¿Ya? De B hacia C me dice 16 grados 10 minutos sudeste. Entonces, si me dice dirección sudeste, es desde de acá. Del sur miramos hacia el este, ¿no? Entonces 16 grados aproximadamente va a estar a este sentido. Y aquí vamos a tener este ángulo de 16 grados 10 minutos. Una vez que yo ya tengo eso, vuelvo a llevar mi... Este programa me hace renegar en cuanto a líneas. Ya. Y aquí va a estar el punto C, ¿no? En C nos dice que mira hacia D con un ángulo de 44 grados noroeste. Entonces, si me dice 44 grados noroeste, yo voy a tener que desde acá va a partir hacia este sentido y más o menos por aquí va a estar los 44 grados. Sí. Y de aquí jalo. A ver, esto lo voy a extender. Aquí voy a tener mis 44 grados. Es directamente 44 grados, no tiene minutos. Control C, Control V. Control C, Control V. Ya. Y ahora, me dice en este sentido, en el punto D hacia el punto E, me dice noroeste 83 grados. Entonces, aquí voy a tener 83 grados. Una vista que vaya en este sentido. Y acá están mis 83 grados. Hasta ahí es una gráfica solamente con los directos, ¿no? Como les decía hace rato. Ahora vamos a colocar los inversos. En este caso, caramba. El inverso de A hacia D, si no le coloqué el nombre, aquí está D.
va a ser S. El inverso de D hacia C va a ser este. El inverso de C hacia B va a ser este. Y el inverso de B hacia A va a ser este. ¿Vale? Coloco las medidas. En A me dice que es A de 82 grados, 20 minutos. En B hacia A, 39 grados sudoeste. ¿Vale? En C hacia B es 19 grados. Y en D hacia C es 43 grados. Ahora sí, ya tengo la gráfica, me la voy a jalar un poquito más abajo. Espacio. Control C, Control V. Caramba, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí. Una vez que nosotros tenemos graficado, tenemos que ver entre segmentos. Es decir, de A hacia B, nosotros tenemos que verificar los azimuths que tenemos. En este caso, verificamos, ¿no? Rumbos de, ¿qué vamos a colocar? A hacia B son igual. El directo me dice que es 38 grados, 40 minutos. Y el inverso me dice que es 39 grados. Si yo veo la diferencia que hay entre estos dos ángulos, yo voy a tener que esa diferencia entre estos dos va a ser igual a 0 grados, 20 minutos. ¿No? Ahora, la diferencia entre el tramo B y el tramo C, caramba, está con micrófono prendido, quiere decir algo. De B hacia C son 16 grados, 10 minutos. Y el inverso me dice que son 19 grados. Entonces, si yo hago una diferencia entre esos dos ángulos, yo voy a tener un valor de 2 grados 50 minutos. Verifico el tramo de C a D. Aquí voy a tener un ángulo directo, un rumbo directo, perdón, de C hacia D de 44 grados. Y un inverso de 43 grados. Si yo hago una diferencia entre estos dos ángulos, voy a tener un grado de diferencia. ¿Vale? Y por último, verificamos el tramo de A. Y aquí vamos a tener directo 83 grados. Y el inverso 82 grados, 20 minutos. Caramba, que estoy anotando. 82 grados, 20 minutos. Si hacemos una diferencia entre esos dos ángulos, yo voy a tener acá una diferencia de 0 grados, 40 minutos. ¿No? Tenemos ya estas diferencias. Voy a hacer un poco más grande. Caramba. Tenemos todos esos ángulos, ¿ya? Que son los que hemos medido. En este caso, el método de rumbos, ¿qué nos dice? Primero, debemos verificar la menor diferencia entre rumbo directo e inverso. En este caso, en este ejercicio, lo primero que hemos hecho es verificar eso, ¿no? Y tenemos todas esas diferencias. Entonces,
El que tenga menor diferencia, el tramo que tenga la menor diferencia es el tramo donde se encuentra mi rumbo de partida. ¿Ya? En este caso, ¿cuál va a ser nuestro rumbo de partida? En el tramo A a B, nosotros tenemos la menor diferencia, ¿no? Entonces, entre estos dos va a estar mi rumbo de partida. Ahora, ¿cómo elegimos cuál va a ser el rumbo de partida? El rumbo de partida es el que tenga comprendido, a ver, ¿cómo lo expreso en palabras? El rumbo de partida es el que tenga, el que esté más próximo a 45 grados. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Esa notación del el que esté más próximo a 45. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos dos ángulos acá. Uno es de 38 y el otro es de 39. O sea, entre estos dos, nosotros vamos a verificar cuál es el más cercano a 45 grados. Ahora, si hacemos esa comparación, nosotros vamos a tener que este rumbo inverso es el que está más cerca a 45 grados. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es olvidarnos de estos 38 grados 40 minutos y en vez de que sean 38 grados 40 minutos, por ángulos opuestos al vértice, este 39 pasa acá. ¿Ya? Y ahora lo mantenemos con 39 grados. ¿Se entiende esta lógica? Sí. ¿Sí? Sí, Auxi. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos tramos con ángulos con la diferencia igual? Es decir, ¿qué pasa si yo acá tenía una diferencia de 0 grados 20 minutos? ¿No ve? ¿Qué pasa si yo hubiera tenido en este otro tramo, en este tramo de acá, igual hubiera tenido esa diferencia de 0 grados 20 minutos? ¿Qué pasaba si nosotros teníamos esa figura? Es decir, estas diferencias eran iguales en dos tramos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca el tramo que tenga los rumbos más cercanos a 45 grados. ¿Ya? Es decir, los rumbos acá son de 39 y el otro era 38,40, ¿no? 38 grados, 40 minutos. Y el otro, el de acá, me dice que es 44 grados y este otro, digamos que es 43 grados, 40 minutos, para tener la diferencia de 0 grados, 20 minutos. Entre estos rumbos y entre estos rumbos de acá, nosotros verificábamos y decíamos que en este tramo se encontraba el rumbo de partida. ¿No ve? No sé si se entiende este último que he querido resaltar. Auxi, si los dos se acercan igual a 41 grados, ¿cuál se escogería en ese caso? El que tiene menor diferencia a 45 grados. O sea, tú tomas, ponte que tuviéramos acá, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Ponte que un tramo tendrías un rumbo directo
de 42 grados 20 minutos. Y el rumbo inverso es igual a 42 grados, ¿ya? Ahora, ponte que tenemos otro tramo. Aquí le colocaremos nombre a los tramos. Este que sea CD. Y el anterior que anotaba que sea más o menos AB, según mi ejemplo que yo tenía, ¿ya? Aquí digamos que tenemos un rumbo que va a ser igual a 47 grados. Y acá vamos a tener otro rumbo, un rumbo directo acá. A ver, aquí vamos a tener un rumbo directo y vamos a tener un rumbo inverso de 47 grados, 47 grados 20 minutos. Entonces, si nosotros vemos esto en tratar de hacer una gráfica, vamos a tener más o menos algo así. Y aquí, digamos que vamos a tener otro segmento así. Aquí está mi norte y mi norte. Entonces, el directo, yo lo estoy tomando acá como 42 grados 20 minutos. Y el inverso, lo estoy tomando como 42 grados. Este otro sector, estoy tomándome un inverso de 47 grados 20 minutos. Y acá me estoy tomando un directo de 47 grados. La diferencia entre estos dos es justamente 0 grados 20 minutos. Y acá de la misma forma es 0 grados 20 minutos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la diferencia en ambos es la misma, 0 grados 20 minutos. Ahora lo que hacemos es justamente lo que le mencionaba a su compañero, que de estos dos elegimos cuál esté más cerca a 45 grados. Entonces, si nosotros tomamos de acá, el que esté más cerca de 45, vamos a decir 42 grados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 45 grados menos 42 grados 20 minutos. Esto va a ser igual a 2 grados 40 minutos, ¿no? Ahora, de estos dos, nosotros igual tomamos el que esté más próximo a 45 grados, que va a ser el de 47. Por lo tanto, yo voy a tener 47 grados menos 45. Y esto nos da igual a 2 grados. ¿No ve? Caramba. Entonces, teniendo en cuenta estos dos resultados, uno de 2 grados 40 minutos y el otro de 2 grados, decimos que este de acá, este tramo, va a ser el que va a tener nuestro rumbo de partida. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Auxi, si los dos se aproximan con magnitud, ¿cuál se tomaría en ese caso? O sea, los dos rumbos serían iguales prácticamente. Ya, difícil que sería esa situación, pero tú tomas cualquiera de los dos en ese caso. ¿Ya? O sea, con cualquiera de los dos te va a salir, pero difícil que en la vida real, con un trabajo topográfico que tú hagas, te dé que ambos rumbos sean similares. Ayer el Inge ya le ha dicho lo mismo, Auxi. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, creo que no hay más dudas. Entonces, espero que se haya entendido más que todo este tema de los ángulos, porque va a ser de vital importancia para los temas de más adelante. ¿Ya?
Si no hay alguna otra duda, chicos, Aquí una consulta. dime. Del ejercicio 5, ¿cómo vamos a calcular las coordenadas de los vértices? No van a calcular las coordenadas, ¿ya? Solamente calcular hasta esta sumatoria. Más o menos todo lo que hemos hecho en la primera parte de la clase, ¿ya? Hasta aquí, sumatoria de ángulos internos, haciendo una verificación de que sea igual a la teórica. Ya está bien, gracias. ¿Ya? De nada. Solo sería el inciso A, entonces. No me acuerdo, a ver, espera un cachito. Teoría. Ah, les he subido el texto del Inge anoche. Gabinete 3. Que cargue rápido. Ya, a ver. Gabinete ejercicio 5. Ah, sí, solo el inciso A. Ni azimut les he dado, ¿no? Qué vergüenza. Hagan el inciso A y el inciso C. ¿Ya? Van a tener los azimuts, ¿verdad? O sea, se olvidan de que son magnéticos en este caso. Van a ser azimuts directos. Y todos esos azimuts que ustedes van a calcular los van a convertir a rumbos. Y ese va a ser el otro inciso, ¿ya? El inciso C en este caso, sin aplicar lo que es declinación magnética ni nada. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Sí, disculpe. Dime. ¿Podría abrir otra vez e indicarnos la tabla de la pregunta 3, por favor? Pero la anterior les he explicado cómo tienen que hacer, creo. Es que es un poco diferente la tabla de la pregunta 3. Tiene como dos ángulos. Ya. Pero ya les he indicado, en una poligonal, esta es una poligonal abierta, ¿ya? Y lo que haces tú al graficar una poligonal abierta, a ver, es justamente tienes el azimut de A hacia B, ¿no ve? O de B hacia A en este caso, porque está en sentido contrario. Entonces, ¿qué vas a tener tú ahí? Vas a tener un punto B del cual vas a partir, y acá tienes el azimut que dice de B hacia A. Por lo tanto, 300 grados hacia este lado y jalas tu punto hacia el punto A, ¿no? Ahora, ¿cómo graficas lo de más adelante? Te estacionas en A, haces 0 grados en esta línea que les había dicho anteriormente, en una poligonal abierta, siempre miras hacia el punto atrás, ¿no ve? Nos estacionamos acá en B, de otro color. Nos estacionamos en B, miramos hacia el punto A, hacemos 0 grados y en sentido horario barremos 48 grados, como nos pide. Entonces, en ese sentido va a estar tu segmento de C. ¿No ve? Ahora, tú te estacionas en el punto C, miras al punto anterior, es decir, al punto B, donde hace 0 grados, y eso te especifica acá, ¿no? Te dice, te paras en la estación C, miras al punto B y tienes 0 grados. Luego, 187 grados barres para llegar al punto D. Por lo tanto, barres un ángulo de 187 grados, más o menos por acá, y jalas, y jalas tu segmento hacia el punto D. ¿Vale? De esa forma es como tienen que desarrollar ese ejercicio. ¿Se ha entendido? Sí, sí, gracias. De nada. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? ¿O quedamos acá? Ya, no hay más dudas, chicos. Entonces vamos a quedar acá.